Hoy nos vamos a sumergir en el universo de los tics y el síndrome de Tourette. Realizaremos un análisis profundo de su etiología, su intrincada fisiopatología y, por supuesto, de las fronteras actuales del manejo clínico. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la pieza clave, el diagnóstico. Después, vamos a desentrañar la compleja red de la etiología y la fisiopatología. Y para terminar, nos enfocaremos en las estrategias de manejo clínico y en las conclusiones que, esperamos, definan la práctica diaria. Entremos en materia. Lo primero es la definición precisa. El síndrome de Tourette es, como sabemos, un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la infancia y que se define por una manifestación clínica muy clara, la presencia de tics, tanto motores como vocales. El diagnóstico formal, de acuerdo con el DSM-5, es bastante riguroso. La tabla lo muestra claramente. Se necesitan múltiples tics motores y al menos un tic vocal. Ojo, no tienen que ocurrir al mismo tiempo, pero ambos deben estar presentes. El tiempo también es crítico. Los síntomas deben persistir por más de un año y, muy importante, el inicio siempre tiene que ser antes de los 18 años. Ahora, no todos los tics son iguales, y esta clasificación es clave para entender el espectro clínico. Se dividen, primero, en motores y vocales, y luego cada categoría se divide en simples y complejos. Por ejemplo, un tic motor simple puede ser un parpadeo, mientras que uno complejo puede ser un gesto obsceno. En el lado vocal, un simple carraspeo contrasta con la complejidad de la ecolalia o la coprolalia, que aunque no es tan común, es muy conocida. Aquí es donde el diagnóstico diferencial se vuelve fundamental. Esta tabla comparativa es nuestra guía. Para el síndrome de Tourette necesitamos la combinación de tics motores y vocales. En cambio, el trastorno de tics persistente se diagnostica cuando hay tics motores o vocales, pero nunca ambos. Y el trastorno de tics provisional, pues como su nombre lo dice, se reserva para cuadros que llevan menos de un año. Así que, como ven, la temporalidad es el eje que nos ayuda a diferenciar. Muy bien, ya que tenemos claro el diagnóstico, la siguiente pregunta es ¿por qué ocurre? Aquí entramos al terreno de la etiología, que es multifactorial. Es una convergencia de vulnerabilidad genética, ciertos factores ambientales y, como veremos, una profunda desregulación inmunológica. El componente genético sin duda juega un papel protagónico. Hemos pasado de pensar en un modelo mendeliano simple a entender que es un modelo poligénico. La evidencia es contundente, sobre todo por la alta concordancia en gemelos monocigóticos. La investigación más reciente apunta a variaciones de novo de genes clave como el WWC1 y CLSR3, y también una mutación funcional en el gen HDC, que está implicado en la síntesis de histamina. De hecho, su alteración se ha replicado en modelos animales de tics. Pero no todo es genética. El ambiente puede actuar como un detonante, un gatillo molecular. Este concepto se encapsula en el acrónimo PANDAS. Su diagnóstico se basa en 5 criterios muy rigurosos: la presencia de tics o TOC, un inicio antes de la pubertad, un curso que sube y baja, una asociación temporal clara con una infección por estreptococo del grupo A y la presencia de otras anomalías neurológicas. Y esta idea del detonante infeccioso nos lleva directamente a la neuroinmunología. Este diagrama lo resume muy bien. Un disparador externo, en un individuo genéticamente susceptible, precipita una desregulación del sistema inmune. A nivel periférico, vemos una pérdida de la tolerancia inmunológica. Y a nivel central, esto se traduce en una activación de la microglía, una activación proinflamatoria, sobre todo en los ganglios basales, lo que termina en neuroinflamación. Ahora vamos a meternos al corazón del problema, al sustrato neurobiológico. La fisiopatología del Tourette converge en una disfunción de los circuitos córtico-estriado-tálamo-corticales. Es en esta red neuronal donde parece estar la falla fundamental, una incapacidad para suprimir programas motores que no deberían ejecutarse. El control del movimiento depende de un balance muy preciso. Pensemos en la vía directa como el acelerador del sistema. Señales de glutamato desde la corteza activan el neoestriado. Este, a su vez, inhibe al globo pálido interno. El resultado final es que el tálamo se desinhibe, se libera, y entonces excita la corteza motora para que se ejecute un movimiento. Y por otro lado, si tenemos un acelerador, necesitamos un freno. Esa es la función de la vía indirecta, suprimir los movimientos que no queremos hacer. La hipótesis central en el Tourette es que hay una falla en este sistema de frenado. Una inhibición que no funciona bien en este circuito permite que se escapen comandos motores anormales hacia la corteza, y la manifestación clínica de esa fuga son los tics. ¿Y cuál es el neuromodulador que dirige toda esta orquesta? La dopamina. Al proyectarse desde la sustancia negra, ejerce un control doble.
Por un lado, activa la vía directa a través de los receptores D1 y por otro, inhibe la vía indirecta a través de los D2. La hipótesis dopaminérgica, que es la más sólida, postula que una hiperactividad o una hipersensibilidad en este sistema es lo que desequilibra la balanza, desinhibiendo la corteza y facilitando que aparezcan estos movimientos involuntarios. Bueno, con esta base fisiopatológica tan clara, vamos a pasar ahora a la arena clínica. El manejo del Tourette requiere un algoritmo, un enfoque sistemático que va desde un diagnóstico preciso hasta una intervención que debe ser altamente personalizada. El punto de partida, siempre, es un diagnóstico diferencial exhaustivo. Esta tabla resume las características semiológicas clave. Los tics se definen por ser abruptos, breves y muy característicamente por tener un impulso premonitorio. Se diferencian de la distonía porque no hay contracciones sostenidas, de la corea porque no son rítmicos y de las estereotipias porque tienen un menor propósito aparente. Este algoritmo de tratamiento nos da una ruta crítica, un plan de acción. La primera decisión, y esto es fundamental, es evaluar y manejar las comorbilidades. Después, la severidad de los tics nos va a dictar la línea de tratamiento. Terapias de primera línea para casos leves y un arsenal más robusto para los cuadros más severos. En el terreno farmacológico, la primera línea para tics leves o moderados suele centrarse en agonistas alfa-2, como la clonidina. Si los casos son más severos, escalamos a depletores de dopamina como la tetrabenazina. Ya en la segunda línea terapéutica tenemos a los antagonistas de receptores de dopamina, como el aripiprazol, que van directo a la raíz del problema, la hiperactividad dopaminérgica. Pero el arsenal terapéutico va mucho más allá de los fármacos. La terapia conductual integral para tics o CIVIT es una intervención no farmacológica de primera línea. Para tics focales que son muy disruptivos, la quimiodenervación con toxina botulínica puede dar un control muy preciso. Y ya en el extremo del espectro, para los casos más graves y refractarios, la estimulación cerebral profunda de núcleos talámicos o del globo pálido emerge como una opción potente de tercera línea. Finalmente vamos a destilar todo este análisis en mensajes clave, mensajes que sean directamente aplicables a nuestra práctica clínica neurológica. El mensaje central es este. El Tourette es un trastorno complejo donde a menudo las comorbilidades, como el TDAH o el TOC, pueden generar más problemas que los tics mismos. Por eso, el manejo tiene que ser rigurosamente individualizado. No hay una receta única para todos. El éxito terapéutico está en un abordaje multidisciplinario que integra estrategias conductuales, farmacológicas y, en casos seleccionados, neuroquirúrgicas. Y concluimos en la frontera del conocimiento, planteando las preguntas que guiarán la investigación futura. ¿Qué mecanismos explican ese pico de incidencia entre los 5 y 10 años? ¿Cuál es la base biológica de la marcada prevalencia en varones? Y quizás la gran paradoja, ¿por qué la mayoría de los pacientes mejoran o incluso remiten en la edad adulta? Estas interrogantes sin duda definen el futuro de nuestra especialidad. La rigurosidad de este análisis, por supuesto, se basa en una revisión exhaustiva de la literatura científica más actual. Las fuentes primarias que utilizamos se detallan en esta diapositiva para su consulta. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.